Que el Señor les bendiga, hermanos. Mi nombre es el profesor Elisamuel Sánchez y estoy a cargo del curso de teología. Este es el segundo video y del tema y capítulo 1, cuyo tema es definiciones que debemos saber. Así que antes de introducir, ¿verdad?, el curso de teología, pues debemos ver que la palabra teología se compone, ¿verdad?, de dos partes. Teo quiere decir Dios y logía quiere decir estudio, ¿ve?, el estudio de Dios. Otra definición que debemos saber es cuando escucha usted la palabra doctrina, pues realmente eso se refiere a una enseñanza o instrucción, que surge de la Biblia, ¿ve? Son las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, ordenadas en forma sistemática, y le llamamos doctrina, ¿ve? Eso es lo que debemos, siempre que se utilice esa palabra en todo el curso, pues lo que se refiere es, por ejemplo, a la enseñanza de la santidad, o la enseñanza de la segunda venida de Cristo, o la doctrina de Dios, o la doctrina de Cristo, ¿ves? Eso es lo que se refiere a la palabra doctrina, y no a otra cosa. Y como les dije, la palabra teología, pues, es un tratado o discurso razonado con respecto a Dios, ¿ves? Podríamos decir que es la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios, y de las relaciones del Creador con el hombre. Otro término que vamos a estar usando es la palabra ciencia. Pues vamos a una definición sencilla, un arreglo sistemático y lógico de hechos autentificados. Pues la teología es ciencia, porque consiste en hechos o verdades relacionadas con Dios, que son ciertas porque son datos históricos, ¿verdad?, que se han escrito de la Biblia, y presentadas estos datos y estas cosas divinas en una forma lógica y ordenada, ¿ve? Por eso la teología es ciencia en esa parte, ¿ve? También debemos definir la palabra religión. Viene de la raíz latina, ¿verdad?, religión, de ligar, ¿ve? La religión presenta aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación, ¿ve? La religión es práctica, la teología es conocimiento. Por eso usted ve que en Santiago dice que la verdadera religión es que visitar a los enfermos, orar, ayunar, toda esa liturgia y ritos que hacemos, ¿ve?, alabar al Señor, que en cierta forma, cantar, pues son una serie de ritos, visitar a los enfermos, a ir a la iglesia. Y la teología, pues, se basa en el conocimiento, lo que cuando usted lee la Biblia, ve esas doctrinas, esas enseñanzas que hay ahí, pues qué nosotros hacemos con esa enseñanza, cómo la pensamos, cómo la organizamos, pues ahí se hace teología. Fíjense que la teología la puede hacer tanto un cristiano como un no cristiano, porque personas que no son cristianas leen la Biblia, organizan, te dicen, mira, esto es lo que quiere decir, ¿ves? Ya, y podemos hacer teología cierta y teología falsa, ¿ves? Así que se puede ser teólogo, sin ser religioso, o ser religioso y no teólogo, ¿ves? Porque hay muchas religiones que no tienen como su Dios principal a nuestro Dios Jehová de los ejércitos, y al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que hablaremos también en esta primer video, o más bien el segundo video, ¿verdad?, después de la introducción, sobre la naturaleza de Dios, ¿ve? Pero ahora específicamente la naturaleza que Dios ha creado, ¿ven? Los árboles, las nubes, los mares. Pues cuando usted y yo miramos la naturaleza, esta nos revela a un creador,
a una deidad gloriosa, que es sabia, que es ordenada y que ha hecho todo lo que vemos. ¿Ves? En teología, a la revelación que nos viene por observar la naturaleza y comprender que una mano divina tuvo y una mente espectacular y un gran diseñador ha tenido que ser el autor, ¿verdad?, de todo lo que vemos. A esa revelación se le conoce como revelación general. La revelación general es la que viene a través de la naturaleza de Dios. ¿Ves? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. ¿Ves? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa los hombres. ¿Ves? Romanos 1:20. Cuando se ve la naturaleza, nadie tiene excusa, porque verdaderamente podemos palpar que hay un Dios creador. También la revelación de Dios puede venir, aparte de la naturaleza, viene principalmente de las Escrituras. ¿Ves? Y las Escrituras son un conjunto de libros inspirados por Dios. ¿Ves? Que Dios le habla a diferentes personas. En alrededor de 1400 años fueron escritos por alrededor de unos 40 escritores en 3 idiomas diferentes: el arameo, el hebreo y el griego mayormente. Y estos libros se recopilan y se unen en un todo, y ese todo se le conoce como Biblia. Realmente la Biblia significa un conjunto de libros, de libros pequeños que se hace un todo. La Biblia nos habla de Dios como creador, nos habla de su amor, de su perdón, del origen del pecado, la salvación, la redención, los orígenes de la humanidad, las principales preguntas filosóficas que el ser humano se hace. ¿Ve? ¿Quién me hizo? ¿Cuándo me hizo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? Pues mire, en la Biblia se contestan. ¿Ve? Por ejemplo, tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunas versiones cambian la palabra creo, más antigua, y dicen: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Ve? El autor de la creación, nos dice la Biblia, que es Dios. ¿Ve? Dios mismo se encarga de revelar y de contestar estas preguntas fundamentales y filosóficas. En 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En teología, a la revelación que Dios hace de la persona de Cristo Jesús, mostrándolo a Él como su Hijo, y que el hombre es pecador y que solo en Jesús hay salvación, a esa revelación se le conoce como revelación especial. Así que tenemos dos revelaciones: la revelación general, que viene a través de la naturaleza, y la revelación especial, que viene a través de Jesucristo, el cual por medio de las Escrituras pues conocemos de Él, ¿verdad? Pero claro, en aquel tiempo atrás pues los hombres lo vieron literalmente. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de teología, que es bueno que usted pues conozca. Por ejemplo, puede usted escuchar lo que se conoce como la teología exegética. Esto significa, la palabra exégesis significa extraer. ¿Extraer qué? La verdad. Esta teología procura establecer el significado correcto de las Escrituras. ¿Ve? Para hacer una buena exégesis es necesario conocer los idiomas originales como el griego y el hebreo, porque así el exégeta puede leer
e interpretar correctamente qué quiso decir el escritor a las personas que le escribió en ese momento de la historia. ¿Ve? Cuando tú haces exégesis, pues tú lo que buscas es que el escritor quiso decir en ese momento específico para sus oyentes. Está también lo que se conoce como teología histórica. Esta investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal. ¿Ve? Cómo al pasar de los tiempos, la iglesia, ¿ve?, ha evolucionado y cómo sus enseñanzas y doctrinas han ido cambiando, ¿ve?, de una forma cronológica. Eso se llama teología histórica. Esta otra, que es la teología dogmática. La palabra dogma viene también de credo, de enseñanza, de lo que un concilio o una iglesia pues establece como cierto. ¿Ven? Constituye el estudio de los asuntos doctrinales de la fe, según se declara en los credos que fueron desarrollándose a través del tiempo. La iglesia, ¿verdad?, fue haciendo credos para ayudar a los hermanos a poder defenderse y exponer su fe a todo el que le demandaba razón de la fe. Eso lo vemos, ¿verdad?, como en Pedro, él le dice que debemos estar preparados para hacer defensa, y en Judas también, para hacer defensa de nuestra fe. Está también lo que se conoce como teología bíblica. Esta sigue el proceso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia. ¿Ve? Y entonces, pues pretende, por ejemplo, si vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo, pues la teología bíblica dice qué dice Génesis sobre la segunda venida de Cristo, qué dice Éxodo, qué dicen los Salmos, qué dicen los profetas, ¿ve?, qué dice el Antiguo Testamento, qué dice el Nuevo Testamento, ¿ve? Y eso es lo que se conoce como la teología bíblica. ¿Ve? Te busca ese tema y va autor por autor, libro por libro, y te dice lo que se presenta o lo que se cree, o la doctrina o enseñanza de ese tema en específico. Y como por ejemplo les di, la segunda venida de Cristo. Está la teología sistemática. Pues mire, la teología sistemática usa las enseñanzas bíblicas, ¿ven? Usa la teología bíblica, todas esas diferentes doctrinas que surgen de Dios, y lo que hace es que la organiza por temas de una forma definida. Siempre usted va a ver en la mayoría de los libros de teología sistemática que los temas pues son los mismos. Primero se presenta la deidad de Dios, se presenta el hombre, el pecado, la salvación, se habla de Cristo, se habla del Espíritu Santo, ¿ven? Se habla de la iglesia, la segunda venida de Cristo, o sea, los acontecimientos finales, y siempre va a permanecer, ¿ven?, esos temas. ¿Y qué es lo que hace? Pues te coge un compendio, un resumen de todas las enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis de esos diferentes temas y te lo presenta en un orden. Eso sería la teología sistemática. Y hasta aquí, hermanos, esta lección número 2. Recuerde que ahora usted debe de preguntarle al técnico por el examen de este capítulo, y entonces lo realiza en su casa y luego pues se lo da al técnico para que él lo mande a mi correo personal, elisanchez3737 @gmail.com, o al teléfono, ¿verdad?, comenzando con signos de suma, el
454-0612. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Este es el curso de teología, es el segundo video y la primera clase del curso de teología. Dios les bendiga. Recuerde que cualquier pregunta o duda, pues me la puede hacer llegar a través del correo elisanchez3737@gmail.com o al teléfono signo de suma 1-787-454-0612.